a ver otro de los modelos. Vamos a hablar del modelo sistémico en primer lugar. El modelo sistémico, contrariamente al modelo de Goldman-Edil que me permite conocer en profundidad, el modelo sistémico lo que me permite o para lo que me sirve es para describir la organización en su totalidad sin que me quede ninguna parte afuera. No me va a revelar nada nuevo, es más que nada de tipo descriptivo, pero a veces cuando, por ejemplo, uno tiene que hacer un trabajo de consultoría en una organización que no conoce, es útil en ese sentido. El modelo sistémico lo que propone, lo que dice es que la organización se compone de subsistemas que interactúan entre ellos y que se determinan mutuamente los unos a los otros y que estos subsistemas funcionan en entornos más cercanos a la organización y más alejados. Entonces, los subsistemas que componen la organización son el subsistema que llamamos la razón de ser, que tiene que ver con, o que refleja, se traduce en la finalidad de la organización. ¿Para qué existe la organización? ¿Sí? ¿Cuál es su objetivo fundamental? Se traduce generalmente en la misión, en los objetivos, en las políticas institucionales, de grandes líneas. Eh, Parece nimio, pero muchas veces uno le pregunta a alguna gente cuál es la razón de ser de la organización y no saben qué contestar. Eh, Otro subsistema que tiene la organización es lo que se llama el subsistema tecnológico. El subsistema tecnológico lo que nos revela o lo que nos permite es describir las técnicas, los métodos, los procesos que son utilizados al interior de la organización para alcanzar la finalidad o la finalidad que determina la misión de la organización, ¿sí? Esto tiene que ver con los conocimientos, todos los saberes que existen al interior de la organización, tiene que ver con todas las habilidades, las capacidades, o sea, el saber hacer y obviamente el equipamiento con el que se cuenta. Las tres cuestiones son importantes desde este punto de vista. El subsistema estructural, que es otro, representa toda la estructura de las actividades de la organización. Se traduce más que nada a través de reglas, de organigramas, de procedimientos, es un poco como la perspectiva racional de Goldman y Dean. La perspectiva psicosocial es como lo contrario, si se no, en realidad no es lo contrario, pero es la que coexiste con la perspectiva estructural, ¿sí? La organización tiene organigrama, tiene procedimientos, tiene una serie de ravioles que dicen cómo uno debería comunicarse al interior de la organización hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados, ¿sí? Pero lo cierto es que al interior de la organización y a pesar de todo eso existe un montón de gente, ¿sí? Gente que conforma grupos, ¿sí? Hay grupos de afinidades, hay grupos de intereses que interactúan, grupos informales que existen al interior de la organización, que pueden ser porque se conocieron y tienen afinidades ahí adentro, porque se conocen de otro lado, de fuera de la organización. Tiene que ver también con las expectativas que la gente tiene al interior de la organización, tiene que ver con las aspiraciones que existen, los valores, en fin, es todo lo que tiene que ver con lo que llamamos la organización informal, ¿sí? Que vamos a volver sobre este aspecto un poco más adelante. Y el subsistema gerencial, finalmente, que es como la piedra angular, dicen los expertos en el tema, que es el que trata de armonizar o de encontrar un cierto equilibrio entre los otros subsistemas, es decir, de armonizar para que justamente la organización no se transforme en una anarquía y que todos trabajemos con un mismo objetivo o al menos en una misma dirección, ¿sí? Más allá de las especificidades de cada área, ¿sí? Trabajar, digamos, de forma integrada, si se quiere. Estos subsistemas que se relacionan entre sí
tienen a su vez dos entornos que hay que tener presente al momento de describir la organización porque tienen de una manera o de otra un impacto importante. Un microentorno que es el más específico y más inmediato a la organización. Esto tiene que ver con los proveedores de la organización, los usuarios o los clientes de la organización, otras organizaciones similares con las que se interactúa o se compite, depende, los medios de comunicación, que también forman parte de ese microentorno, sobre todo para las organizaciones públicas, es fundamental. La gente de la organización, básicamente los que gerencian, los que administran, los directivos de la organización, que sea pública o privada, eh, tienen que tener, por un lado, la capacidad de identificarlos adecuadamente y no pueden decidir sobre los actores de este microentorno, pero sí tienen algún impacto, pueden incidir de una manera o de otra. Cosa que no pueden hacer con el macroentorno, ¿sí? El macroentorno está más allá. El macroentorno es más general y tiene que ver el macroentorno es el contexto, el gran contexto social, político, económico, demográfico, legal, político, ¿sí? En eso no se puede incidir. Entonces, eh, hay que vivir con eso, ¿sí? El contexto es como volvemos al tema a lo que estamos viviendo. La pandemia está acá y parece que para quedarse por un buen tiempo no podemos incidir sobre el bichito del virus hasta ahora, eh, pero tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta del impacto que esto tiene en la organización para poder gerenciar en ese sentido. Básicamente este es el modelo. El otro modelo que les quiero presentar acá es el modelo del Olimpo de los gerentes, que tiene una finalidad distinta. En realidad para lo que no nos sirve para gran cosa, honestamente, pero bueno, sí es muy útil para identificar las características generales de la organización eh, en cuanto a su estructura y a su estilo de gestión, ¿sí? Si uno quiere tener, digamos, un primer pantallazo, inclusive hasta el modo de funcionamiento. Son básicamente cuatro al que podemos asociar las distintas organizaciones. Eh, Tenemos a Zeus y la tela de araña, o lo que se llama el club, ¿sí? Que se asocia generalmente a esta noción de club. En este tipo de organizaciones todo gira, por eso la figura de la tela de araña, todo gira alrededor de Zeus, que es el jefe, ¿sí? Eh, todo se, Todo se determina y se hace alrededor de ese centro. Eh, en general, la gente que trabaja en este tipo de organizaciones, cuando va a tomar una decisión o tiene un problema que resolver, se pregunta, no es que le pregunta, sino que se pregunta qué haría el jefe en mi lugar y decide en función de eso. Es típica de organizaciones pequeñas, obviamente, ¿sí? Este tipo de formación. Hay ejemplos claros, qué sé yo, cómo funciona un taller mecánico, por ejemplo, cómo funciona un gabinete político, ¿sí? El presidente y su gabinete o su cuerpo de asesores son organizaciones pequeñas que se estructuran alrededor de la persona, digamos, la autoridad superior de la organización. Eh, Se basa básicamente en la confianza, ¿sí? Por eso digo que es típica de las organizaciones chicas. En general, el jefe va a delegar un montón de cosas, no hay normas estrictas, no hay reglas, no hay procedimientos determinados y cerrados, o son muy pocos, con lo cual la libertad de acción es bastante grande y esa es una de las ventajas. La desventaja es que genera una cierta inseguridad, porque un día hacemos una cosa que al jefe no le gusta y puede decidir sacarnos. Y no hay nada que nos proteja en ese sentido. Entonces,
falta una cierta estabilidad. Y la otra cosa es que, como vamos a ver después más adelante, si uno quisiera trabajar mejor para tener un rendimiento más apropiado, para ser evaluado de mejor manera, no tenemos muchas balizas fuera de lo que nosotros suponemos que al jefe le gusta, ¿sí? Apolo y la organización de la ley y las reglas es exactamente lo contrario, ¿sí? Es exactamente lo contrario de lo anterior. Tiene se caracteriza por dos cuestiones importantes este tipo de organizaciones, son las burocracias, básicamente, ¿sí? Tienen procedimientos definidos y una serie de reglas que uno tiene que cumplir. Y la cuestión del poder y la autoridad, los roles, cobran una importancia fundamental. Depende de el rol que uno tenga y dónde se ubique en la estructura de la organización, por eso la imagen, ¿sí? Eso determina el poder y la responsabilidad que uno tiene hacia el interior de la organización. Las ventajas que tiene son contrarias a las otras, son organizaciones que dan cierta seguridad y estabilidad porque en la medida en que uno respete las normas, en ese sentido tiene balizas, se puede permanecer y hacer carrera. La limitación es que en algunos casos, todo depende de la personalidad de cada uno, puede resultar muy aburrido porque deja poco espacio para la creatividad y la innovación, que de todas maneras no es necesaria en todos los espacios de la organización, pero es para tenerlo en cuenta. Otro modelo que Handy nos presenta es el de Atenea o el grupo de expertos. En este caso, se trata de grupos que digamos, se estructuran alrededor de una red de expertos. Por eso la imagen que les puse, lo que cuenta y lo fundamental, acá no importa el rol que ocupes, no importa dónde estés ubicado en el organigrama, lo que cuenta es la experticia que posee cada uno, porque de eso vive la organización, ¿sí? Son, por ejemplo, también son grupos chicos, pero, por ejemplo, los grupos de investigación tienen este tipo de estructura y de configuración. Los grupos de desarrollo tecnológico, de desarrollo de programas informáticos, son todos grupos que necesitan, digamos, una experticia muy desarrollada, muy particular, y en la que el funcionamiento, por lo tanto, es muy particular. Obviamente ahí no hay un jefe alrededor del que funciona la organización y las decisiones no se toman de la misma manera que en los otros dos modelos. Acá cuenta la experticia, el superior, desde el punto de vista, digamos, del organigrama, puede tener una experticia, pero hay otras que son necesarias y que él no posee. Entonces las decisiones son grupales en ese sentido, ¿sí? Hay un decisor que va a escuchar a todos los otros y juntos van a tomar una decisión. Puede ser una estructura, generalmente son estructuras ad hoc, o sea que se crean para determinadas ocasiones. Por ejemplo, el grupo de consulta que tiene y de decisión que tiene el presidente en este momento con los infectólogos y todos los expertos podría ser un buen ejemplo. Es decir, que se estructuran a partir de situaciones puntuales o para desarrollar cuestiones puntuales. Existen como estructuras en algunas organizaciones, pero es más raro. Es apropiada obviamente para determinadas cosas y además está decirles que son estructuras que cuestan caras porque la experticia se paga, ¿no? Y finalmente tenemos la estructura de Dionisio o la constelación de las estrellas. En este caso, también la competencia y la experticia es importante, pero no se trabaja en equipo como en la red de expertos de Atenea, sino de manera individual. Cada individuo se considera una estrella de la constelación y quiere gozar de autonomía para desarrollar su tarea. Son organizaciones que son muy difíciles de gerenciar. Tomar una decisión
desde el punto de vista directivo en este tipo de organizaciones es un desafío fundamental, porque no se les dice a las estrellas de manera muy sencilla qué es lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer. Los ejemplos más claros son las universidades, los profesores somos una constelación de estrellas y no es muy fácil lidiar a veces con nosotros. Los hospitales son otro ejemplo. No es sencillo darles órdenes a los médicos, ¿sí? Entonces son el tipo de organizaciones que están representadas en esta perspectiva. El modelo dinámico de gestión se los voy a describir en otro video.